Subaru Natsuki ha muerto más veces de las que cualquier héroe debería soportar. Ha gritado, ha suplicado y ha vuelto a levantarse una y otra vez, cargando con un dolor que nadie más recuerda. Desde fuera, parece el ejemplo perfecto de sacrificio, pero aquí surge una pregunta incómoda que casi nadie se atreve a hacer. ¿Subaru sufre por los otros o por sí mismo? Morir por alguien puede ser heroico, pero también puede ser una forma de escapar. Escapar del miedo a fallar, del rechazo, de sentirse inútil. Re:Zero no nos muestra a un héroe seguro de sí mismo, sino a un chico aterrorizado de no ser suficiente. A lo largo de la serie, Subaru toma decisiones extremas, se sacrifica sin dudar, se lanza al abismo incluso cuando nadie se lo pide. Y eso abre una duda más profunda. ¿Y si muchas de sus acciones no nacen del altruismo, sino de la culpa? ¿Y si su heroísmo es, en realidad, una necesidad desesperada de validación? En este vídeo no es para juzgar a Subaru, ni para absorberlo, es para cuestionarlo, para analizarlo como lo que realmente es, un ser humano roto enfrentando un poder que amplifica sus inseguridades. Porque quizá Subaru no sea un héroe tradicional, pero tampoco un simple egoísta. Y tal vez ahí está lo más interesante de su personaje, en que nos obliga a preguntarnos algo incómodo. Si estuviéramos en su lugar, ¿haríamos lo mismo por los demás o para no soportar vivir con nosotros mismos? Hola, como podréis ver, hemos vuelto ya en 2026 tras tanto tiempo sin vídeo. Además, hemos cambiado el canal bastante y espero que os guste. Por último, antes de seguir con el vídeo, me gustaría que en los comentarios escribierais qué anime o personaje os gustaría que analizara y por qué. Tras esto, os dejo con el vídeo. Antes de decidir si Subaru es un héroe o un egoísta, hay que detenerse en una pregunta más básica. ¿Qué entendemos realmente por héroe? En la mayoría de historias, el héroe es alguien que actúa por los demás sin esperar nada a cambio. Es firme, decidido y sufre, sí, pero su sufrimiento nunca nace de la duda sobre su propio valor. El héroe clásico sabe quién es y cuál es su lugar en este mundo. El problema es que esa definición no encaja del todo con Subaru Natsuki. Subaru no actúa desde la seguridad, sino desde la carencia. No toma decisiones porque confía en sí mismo, sino porque teme lo que ocurre si no hace nada. Y aquí aparece una diferencia clave que muchas veces se ignora. No es lo mismo sacrificarse por otros que necesitar sacrificarse por sentirse útil. Desde una perspectiva más filosófica, el altruismo implica elegir el bien del otro incluso cuando uno podría retirarse. Pero Subaru casi nunca siente que retirarse sea una opción real. Para él, fallar no es solo cometer un error, es confirmar que no vale nada. Cada muerte, cada reinicio, es un intento desesperado por justificar su existencia. Re:Zero, en ese sentido, rompe con la imagen tradicional del héroe. Subaru no es un símbolo de esperanza inquebrantable, es un reflejo incómodo de la fragilidad humana. Hace lo correcto, sí, pero muchas veces empujado por la culpa, el miedo y la necesidad de ser aceptado. Y aquí surge una pregunta incómoda. ¿Si ayudar a los demás nace del terror a enfrentarse a uno mismo? ¿Sigue siendo heroísmo? Esta duda no busca desacreditar a Subaru, busca entenderlo, porque cuando el heroísmo se mezcla con inseguridad y dolor, deja de ser blanco o negro. Y es en ese terreno gris donde Subaru empieza a volverse realmente interesante. Subaru Natsuki es probablemente uno de los personajes que más se sacrifica en el anime moderno. Muere una y otra vez, revive, recuerda cada grito, cada fallo y cada final horrible. Desde fuera, parece el máximo acto de heroísmo, cargar con el dolor para que los demás puedan vivir sin recordarlo. Pero el sacrificio constante también puede esconder algo muy oscuro. Cada vez que Subaru usa el Return by Death, no solo está salvando a otros, también está evitando enfrentarse a una realidad donde fracasa. Para Subaru, vivir en un mundo donde alguien muere por su culpa es insoportable. Reiniciar no es solo una herramienta heroica, es una vía de escape emocional, una forma de borrar el error y con él la culpa. Aquí es donde su sacrificio empieza a volverse ambiguo. Subaru no acepta perder, no porque sea valiente, sino porque no sabe cómo vivir con el fracaso. Prefiere morir él 1000 veces antes que aceptar que no puede salvar a alguien. Y eso, aunque suene noble, también revela una necesidad extrema de control. Subaru quiere decidir qué finales son aceptables y cuáles no, incluso si eso implica destruirse a sí mismo en el proceso. Además, muchas de sus decisiones no nacen del consentimiento de los demás. Él elige sufrir por todos, incluso cuando nadie se lo pide. Eso plantea una cuestión incómoda. ¿Hasta qué punto ese sacrificio es un regalo y hasta qué punto es una imposición?
Subaru se convierte en el único juez de lo que vale la pena sufrir, anulando la posibilidad de que otros también decidan. Re:Zero utiliza este ciclo de sacrificio para mostrarnos algo muy humano, el deseo desesperado de arreglarlo todo, incluso a costa de uno mismo. Subaru no se sacrifica porque sea fuerte, sino porque no sabe hacer de otra forma, porque vivir con las consecuencias le duele más que morir. Y en este punto, el sacrificio deja de ser solo heroísmo, se transforma en una mezcla peligrosa de amor, culpa y miedo. Una espiral donde salvar a otros también significa castigarse a sí mismo. Y cuanto más se sacrifica Subaru, más claro queda que su mayor enemigo no es el mundo, sino su incapacidad para perdonarse. Cuando se habla de egoísmo, normalmente se piensa en alguien que antepone su bienestar al de los demás, pero el ego de Subaru funciona de una forma mucho más silenciosa y retorcida. No es un ego que exige reconocimiento directo, sino uno que se alimenta de la culpa, del miedo y de una necesidad constante de validación. Subaru no se ve a sí mismo como alguien valioso por lo que es. Su autoestima depende casi por completo de lo que logra hacer por los demás. Si salva a alguien se siente útil, si fracasa su identidad se derrumba. Y ahí aparece el problema. Ayudar deja de ser un acto libre y se convierte en una obligación emocional. Subaru no ayuda porque quiere, ayuda porque necesita hacerlo para no odiarse. La culpa es el motor principal de muchas de sus decisiones. Cada muerte ajena se convierte en una sentencia personal. Subaru internaliza el sufrimiento del mundo como si fuera exclusivamente su responsabilidad. No porque realmente lo sea, sino porque cargar con ese peso le da una ilusión de propósito. Sufrir se vuelve una forma de expiación. A esto se suma el miedo al abandono. Subaru teme profundamente a ser rechazado, olvidado o considerado inútil. Por eso se aferra al rol del salvador. Mientras sea necesario, mientras su dolor tenga un sentido, no tiene que enfrentar la posibilidad de que, sin sacrificio, quizá nadie lo eligiera. Ese miedo lo empuja a extremos donde su bienestar deja de existir como opción. Aquí es donde el sacrificio roza el egoísmo, no porque Subaru quiera dañar a otros, sino porque sus decisiones están condicionadas por su incapacidad de aceptarse sin resultados heroicos. Él decide sufrir antes que permitir que el mundo siga un camino donde no es imprescindible. En el fondo hay una dependencia emocional hacia el dolor. Mientras sufra, tiene un lugar. Re:Zero no glorifica esta mentalidad, al contrario, la expone. Nos muestra que el sacrificio constante, cuando nace del odio propio, no es noble, sino autodestructivo. Subaru no se convierte en el héroe al morir una y otra vez. Se convierte en alguien atrapado en la idea de que solo merece existir si está dispuesto a romperse. Y esa es la verdad más dura del personaje. Muchas de sus decisiones no buscan salvar al mundo, sino silenciar la voz que le dice que, tal como es, no basta. Llegados a este punto, intentar etiquetar a Subaru como héroe o egoísta se queda corto. Re:Zero no está interesado en darnos una respuesta cómoda. Lo que hace es colocarnos frente a una verdad incómoda. El heroísmo humano rara vez es puro. Casi siempre está contaminado por miedo, deseo, culpa o incluso necesidad. Subaru hace cosas buenas, salva vidas, protege a quienes ama. Eso es innegable. Pero las motivaciones detrás de esas acciones no nacen de una fortaleza interior, sino una fragilidad profunda. Y eso no invalida sus actos, los humaniza. Subaru no es un ideal al que aspirar, es un espejo que refleja lo que ocurre cuando una persona rota recibe un poder imposible de manejar emocionalmente. Aquí es donde el egoísmo deja de ser una acusación y se convierte en una condición humana. Subaru no busca el bien de los demás desde una posición elevada, lo hace desde el suelo, desde el miedo a quedarse solo, desde el terror a ser irrelevante. Su heroísmo no es limpio, pero es real, y quizá eso lo hace más honesto que el héroe clásico. Re:Zero plantea una idea poderosa. Salvar a otros no siempre significa estar bien por dentro. Puedes hacer lo correcto por razones equivocadas y aún así generar un bien real. Subaru no es un santo ni un villano. Es alguien que intenta dar sentido a su existencia a través del sacrificio, porque no conoce otra forma de hacerlo. La pregunta entonces cambia. Ya no es si Subaru es el héroe o egoísta, sino si es posible exigir pureza moral a alguien que sufre constantemente. Tal vez el verdadero mensaje no sea juzgarlo, sino entender que el crecimiento de Subaru no está en morir más veces, sino en aprender que su vida tiene valor incluso cuando no puede salvar a nadie. Subaru Natsuki no encaja en la definición tradicional de héroe, pero tampoco merece ser reducido a un egoísta. Sus decisiones nacen de un lugar doloroso, humano y profundamente imperfecto. Y tal vez por eso se conectan tanto, porque en su sacrificio no vemos grandeza inalcanzable, sino miedo, culpa y una necesidad desesperada de ser suficiente para alguien. Re:Zero no nos pide que admiremos a Subaru sin cuestionarlo. Nos pide que lo entendamos, que aceptemos que el bien y el ego pueden coexistir en la misma acción.
que una persona puede salvar a otras mientras siga sin saber cómo salvarse a sí misma. La verdadera pregunta no es quién es Subaru, sino qué haríamos nosotros con su poder. ¿Seguiríamos sacrificándonos sin límites? ¿O aprenderíamos a aceptar que no siempre podemos arreglarlo todo? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Subaru actúa como un héroe o como alguien que aún no ha aprendido a quererse? Si te gustan este tipo de análisis profundos sobre anime, suscríbete al canal y deja tu like. Esto ayuda muchísimo a que el contenido llegue a más gente. Además, que por fin que ya he vuelto, que ya tengo un poco más de tiempo libre, intentaré seguir haciendo vídeos tanto como pueda. Así que sigue ahí y yo estaré. Nos vemos.